Estamos grabando. Para, una de las cosas que les dije a sus papás y también para quien está escuchando, una de las razones, insisto, para hacer el video es precisamente que ustedes puedan hacer la tarea sin estarse inventando las preguntas o las respuestas, más bien. Así que espero que les sirva de algo estar siguiendo el video. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Martínez Ayala, ¿sigues presumiendo que no te has levantado? Estamos grabando, por cierto. Vamos a comenzar entonces. La clase de hoy sigue con lo que vimos la clase pasada acerca de diversidad cultural. Básicamente la idea de qué es cultura, cómo manifestamos la cultura, cómo percibimos y cómo mantenemos la cultura. Uno de los fenómenos culturales, uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestro siglo, del que empezó desde el siglo pasado, pero que ha sido mucho más fuerte para este siglo que recién empieza, es la idea de que las culturas comienzan a homogeneizarse. Para aquellas personas que no conozcan la palabra, homogéneo significa igual. Lo que es homogéneo es igual. Por ejemplo, un vaso de agua es homogéneo. Si ustedes le ponen una flor de Jamaica para que se haga rojito, no va a ser homogéneo porque ya va a tener las flores y el agua. Ya no es homogéneo, ya no es todo igual. Un vaso con leche es homogéneo porque todo es del mismo color. Si le echan chocolate y se pone todo café, sigue siendo homogéneo porque ya no tiene partículas, al menos no se nota. Si tiene alguna partícula, ya no es homogéneo. En el caso de las culturas, homogéneo significa que todas son iguales, que no hay una diferencia entre una y otra. Ese es uno de los principios básicos de lo que nosotros vamos a conocer. Ya no se le llama así porque bueno, ya usamos otros términos, pero lo que antiguamente conocíamos como globalización, ese es el proceso de homogenización. Pero vamos a ver punto por punto qué es entonces y vamos a comenzar entonces. Una de las características centrales de las culturas es la tendencia a crecer, expandirse y en ocasiones desaparecer. Esto se debe a que todos consideramos la propia cultura como la mejor que existe, pues justifica y explica la manera en la que somos y pensamos. Jóvenes, uno de los principios básicos de todas las culturas es que siempre pensamos que como nosotros crecimos en esa cultura, esa es la única manera correcta de hacer las cosas. Eso no es culpa de nadie, eso es culpa de el desarrollo propio de las propias culturas. La razón por la que mucha gente llega a ser racista o llega a ser exclusionista de algún tipo de cuestión es precisamente porque finalmente se nos enseña equivocadamente que nuestra cultura es la única y que es la única forma en la que las cosas son correctas. Por lo tanto, muchas culturas, sobre todo las culturas que son más violentas, más agresivas, tienen principalmente a tratar de acabar con la cultura ajena para que esa cultura ajena se convierta en la propia. ¿Sí? Ese es uno de los principios básicos de la guerra, por ejemplo. Ujú. Las guerras casi siempre son para eh, de- precisamente acabar con la cultura ajena y que la cultura propia sea la que domine. ¿Correcto? A lo largo de la historia se han visto muchos casos en que las culturas dominan o subyugan, transformándolas y haciéndolas desaparecer hasta convertirse en una. A esto es a lo que llamamos homogenización cultural. Dos ejemplos que les pongo aquí. Voy a repetir esto por si alguien está tomando captura de pantalla o si están escribiendo. A lo largo de la historia se han visto muchos casos en los que las culturas dominan y subyugan. Subyugar es someter, obligar, digamos como, por decirlo de alguna manera, encarcelar a otra cultura para que se convierta en la cultura propia, ¿correcto? Mm, Estos dos casos específicos. Este es el caso de la India. La India fue conquistada por Inglaterra.
Eh, y en este caso, por ejemplo, podemos ver pues esta idea del inglés que es piadoso, etcétera, etcétera, para convertirlos y convencerlos de que son los buenos y tarde o temprano pues someterlos, en otras palabras. Alguien que no utilizó este truco de ser buena onda pues fueron los españoles aquí en México. Aquí en México, la llegada de Hernán Cortés corresponde precisamente a la conquista de México, y una de las primeras cosas que hace es conseguirse, o más bien buscar una intérprete que fue la Malinche, el Malintzin, que fue precisamente una de sus labores principales, el ser traductora con el imperio azteca. Eh, ¿Alguien me prendió el micrófono? Por favor, apáguenlo. Eh, Entonces, en este caso, la Malintzin, bueno, fue un factor precisamente para homogenizar la cultura, ¿sí? Eh, Actualmente esta homogenización ya no es violenta. Ahora se da por intercambios culturales, sociales y pasa de manera gradual. Esto se debe a que actualmente los conflictos bélicos, los pueblos evitan los conflictos bélicos y optan mejor por estos intercambios pacíficos. En teoría, ya no hay tantas guerras por dominio cultural, todavía existen, pero actualmente la forma en la que la homogenización cultural o como las culturas se convierten en una sola, normalmente ya son de una manera diferente. Ya son cambios sociales, cambios culturales, son una inserción de la otra cultura dentro de la nuestra para que se convierta en la cultura ajena. Ajá. Em, pero sin excepción, los pueblos con mayores recursos van imponiendo modas, alimentos, música, costumbres, etcétera, propiciando esta homogenización y poco a poco, si la cultura más débil no tiene cuidado, desapareciéndola también. Para hacer una explicación de esto, jóvenes, es muy fácil hacerlo. Nosotros no estamos dominados por Estados Unidos. Estados Unidos no es un país que nos haya conquistado por la guerra. Bueno, perdimos una guerra contra ellos, pero finalmente no estamos sometidos a ellos por una cuestión de conquista. Sin embargo, el 80% de nuestras industrias, de nuestro consumo, de nuestros productos que tenemos al día, son precisamente productos estadounidenses. Nosotros tendemos a hablar en inglés, y eso es una cosa muy muy particular. Se nos enseña en las clases de inglés como un proceso de decir es que todo lo que vas a encontrar a partir de hoy está basado en la cultura de Estados Unidos. Entonces vemos películas, escuchamos música, em, compramos productos que vienen de allá. Entonces lentamente nosotros queremos ser como los estadounidenses, sea la forma correcta o no, sea una forma adecuada o no. Finalmente nosotros queremos tener sus modas, queremos tener sus estilos, queremos tener sus formas de ver el mundo, al grado de que, por ejemplo, muchos de nosotros todavía tenemos esta tendencia por ejemplo, consumir más de Estados Unidos que de aquí. Ajá. Al grado de, por ejemplo, de que encontramos gente prefiriendo ir a lugares como McDonald's o como Burger King o Pizza Hut, como por ejemplo, en lugar de ir a un consumo más regular cuando vamos a las ciudades. Esto no se debe a ningún otro factor, sino precisamente que se nos ha convencido de que ese es el estilo, esa es la forma, eso es lo que debemos hacer. Aquí les pongo un ejemplo de un zapato tenis que ustedes conocen perfectamente que es la marca Nike, que uno de los factores que este zapato nunca salió a la venta porque precisamente lo que se dio a conocer es que estaba robándose ciertos aspectos de una cultura indígena estadounidense. Y ellos estuvieron completamente en desacuerdo que se usaron un diseño, este diseño de colores que ustedes ven, para un zapato de esto. Es precisamente una defensa de la propia cultura, ¿no? Sí, o sea, yo sé que todo el mundo usa zapatos tenis, Nike, Adidas o cualquier otra que ustedes marque que ustedes gusten, pero
yo como cultura, yo no quiero que se me relacione contigo, yo no quiero que tú te aproveches de mi cultura para hacer tu propia cultura, ¿correcto? Ese es el tipo de cosas que estamos hablando nosotros en esta cuestión. Mm, y bueno, más o menos espero que vaya quedando claro. Este proceso es más notable en las ciudades, pues en estos lugares hay más acceso a medios y productos y por eso es más frecuente el acceso a las influencias de otras culturas. En las ciudades tenemos nuestros celulares, tenemos nuestras modas, tenemos acceso a YouTube, tenemos acceso a otros tipo de medios y nosotros queremos imitar lo que vemos en redes sociales, queremos imitar lo que vemos en videos de YouTube, queremos imitar todo ese tipo de cuestiones, queremos vernos como ellos, queremos usar la misma ropa, usar las mismas modas, etcétera. Y como nosotros en las ciudades tenemos más acceso a internet, tenemos más acceso a, a esta información constante, normalmente las ciudades son mucho más frecuentes que tratemos de imitar o que tratemos de copiar a estas tendencias internacionales, particularmente. El hecho de que casi todos nosotros y que básicamente todos nosotros tengamos un celular hoy en día, pues básicamente nos pone en el lugar donde nosotros vamos a ser dominados por esa otra cultura de donde vienen los celulares, finalmente, ¿no? Mm, para poner un ejemplo, jóvenes, no tenemos que irnos muy lejos. Simplemente piensen en la cantidad de palabras en inglés que usamos cotidianamente que ya ni siquiera pensamos que son palabras en inglés, que se convierten en en una palabra constante en nuestro día a día, que ya ni siquiera la meditamos. Piensen, por ejemplo, cuántos de ustedes realmente tienen un estilo propio y cuántos de ustedes más bien vieron un video o admiraron a alguna persona y decidieron copiar ese estilo. O es la moda de ahorita y ustedes lo vieron en algún lado y quieren ser igual a eso. Todo ese proceso es la homogeneización cultural. ¿Qué cosa nos queda realmente de nuestra cultura mexicana? ¿Con quién es auténticamente mexicano? Pues ya muy poco. Es más bien un proceso precisamente de adaptar lo mexicano a lo estadounidense, a lo que tenemos hoy en día. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Espero que quede claro. Bueno, es estrategia de los países y culturas fomentar el consumo y por lo tanto establecer mecanismos de presión entre los habitantes de las ciudades a estar en la vanguardia de tecnología y moda, generando una necesidad por consumir y estar informado de tendencias. Un ejemplo, y por eso puse esta imagen, posiblemente ustedes conozcan la tienda, a lo mejor no, a lo mejor sí. Cuando esta tienda abrió en Morelia, abrieron dos, si no mal recuerdo, no recuerdo exactamente, pero creo que abrieron dos, hubo gente haciendo fila, larga fila. Estamos hablando de una fila de una hora para entrar a la tienda. Em, ¿Qué hay en esta tienda? Nada especial, nada diferente. No hay realmente una cosa que no vayan a encontrar en otro lado, pero son cosas bonitas, monas, simpáticas, que casi siempre tienen algún tipo de marca, algún tipo de marketing, como podemos, por ejemplo, pensar en los cómics de Marvel, las películas de Marvel eh, y cosas por el estilo. Pues obviamente tenemos los Santa Clauses y los perritos y todo ese tipo de cuestiones. Y pues nosotros en un primer momento, o al menos la población, en un primer momento lo que quise ir es a consumir y comprar de ahí. Digo, son calcetines lo que venden. Pero la gente se emocionó tanto que pues fue, hizo fila y compró y salió comprando algunas cosas. ¿Necesitamos realmente ir a esa tienda? No, en realidad no. Pero obviamente cuando está de moda algo y todos queremos ir a la vanguardia, pues tenemos que ir a hacer una hora para entrar a una tienda que vende pues gorras. ¿Se me debe entender? Entonces, este es un proceso cultural muy interesante precisamente porque no queremos estar fuera de la tendencia, no queremos estar fuera de lo que está de moda, que la gente sepa que nos gustan los productos, los series, las caricaturas,
para que sepan que nosotros estamos enterados. Y mientras más a la vanguardia estamos, más perdemos nuestra propia cultura, más perdemos nuestra propia conocimiento de las cosas, ¿correcto? Esto es algo que van a ver toda la vida. Ustedes van a verlo cuando lo están viendo probablemente. Y ahorita a lo mejor no se nota tanto porque no tienen ustedes productos de moda que puedan presumir, pero espérense que vayan a la escuela y van a ver cómo pues sí hay mucha tendencia hacia lo gringo, sobre eso de lo estadounidense. ¿Correcto? Al contrario, en la zona rural suelen conservarse más las tradiciones y costumbres, debido a que tiene menos acceso a medios y productos. Pero es común que esas personas sean discriminadas o marginalizadas por no seguir tendencias, al grado de que ciertos pueblos autóctonos suelen ser ridiculizados en las ciudades por lo mismo. Esto seguramente ya lo han visto incluso ustedes ahí en Capula, y eso que Capula todavía está como en este punto suburbano, todavía no es una gran ciudad, pero ya está por la parte urbana, donde llega gente todavía con el atuendo típico de la zona y ya se convierten en burla muchas de las veces con la gente, así como de a poco andas con eso, etcétera, etcétera. Todavía hay algunas personas, por ejemplo, que acostumbraban a hacer, por ejemplo, la peregrinación del 12 de diciembre vestidas de Juárez, pero muchos de ustedes ya les da vergüenza, por ejemplo. Ya no quieren hacer ese tipo de cosas que se consideran atrasadas o algo por el estilo. En algunas de estas comunidades rurales que no tienen tanto acceso a medios, es la forma normal de vestirse, de andar, de comunicarse, de estar presentes ahí. Pero cuando llegan a las ciudades, sí tienden a ser discriminados, pues porque son personas que no están a la moda, son personas que no están enteradas o incluso se consideran personas atrasadas, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones sucede y muchas de estas culturas pues se sienten agredidas, se sienten mal, se sienten las personas de esa zona pues tristes precisamente porque no se les da el lugar que merecen, ¿correcto? Eh, Esta tendencia orilla a abandonar las propias costumbres y tradiciones en favor de poder encajar mejor en las comunidades actuales. Muy común, por ejemplo, para los niños que entran de escuelas rurales que entran a la escuela, es tratar de ir con ropa americana, por ejemplo. Muchos de sus papás ya están en Estados Unidos trabajando, entonces piden ropa de Estados Unidos para que lleguen acá con tenis de marca o playeras, ropa de alguna marca gringa, ujú, para tratar de esconder que pues su familia es de origen indígena. Entonces esto es sumamente común y pasa constantemente. Los niños, sobre todo los jóvenes como ustedes, que sienten vergüenza por sus raíces, por el lugar donde salieron. Y esto hace que mucha de esta gente pues que prefiera em, ocultarla, ¿correcto? Eh, Esto es muy triste, sobre todo porque bueno, nuestras culturas autóctonas son muy, muy ricas, tienen mucha historia, tienen muchas tradiciones, y es triste que precisamente por la burla de otros pues quieran dejarlas atrás, ¿sí? Sin embargo, bueno, actualmente se busca mucho la defensa de estas culturas originarias, ¿sí? Actualmente entendemos el valor histórico y cultural de los pueblos originarios y es por eso que se han formado instituciones y grupos entre los mismos pueblos, a veces con ayuda de personas externas cuya función es preservar la memoria histórica, los usos y costumbres, tradiciones y cosmovisión de los pueblos autóctonos. Este es un proceso muy complicado. Actualmente, por ejemplo, muchos de los pueblos autóctonos tienen dos estrategias para mantener su cultura. Y esto les voy a pedir por favor que tengan mucha atención, que no lo puse aquí y no está en su libro, pero es una pregunta de tarea. La primera de ellas es formar organizaciones no lucrativas. No lucrativas significa que no están tratando de ganar dinero, donde ellos forman una organización de la cultura y se registran precisamente para que sus culturas originarias sean respetadas, que no se les obligue, por ejemplo, en las escuelas
a olvidar su idioma original y más bien que el español sea su lengua alterna. Por ejemplo, ustedes tienen una materia que se llama inglés, que ustedes conocen como inglés, pero en general en la currícula se llama lengua alterna, lengua adicional. En los pueblos indígenas se les pide que no se les dé clases en español, por ejemplo, y que más bien se les dé clase en su idioma original. Por ejemplo, en el Tarahumara, por ejemplo, en Mixteco, por ejemplo, en Purépecha. Y que la lengua adicional sea el español. Es decir, que los niños, en lugar de aprender el inglés como en otras partes, más bien se les enseñe a hablar español. Pero que sus clases y su forma de dar la clase normal sea en su idioma autóctono. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, de estas culturas. Se les pide, por ejemplo, que se les respete el uso de la ropa, registran incluso los diseños de su ropa para que no se los roben grandes corporaciones y las usen como una moda. Y se les pide también que se les permita registrar cosas como su religión, sus costumbres y sus formas como algo digno de proteger frente al gobierno, como un testimonio vivo de la historia del país. La otra estrategia que han tenido es lo que se hizo, por ejemplo, en Cherán. En Cherán no se hizo una organización no lucrativa, sino más bien una organización política. En Cherán, el gobierno, el pueblo indígena, se gobierna a sí mismo, con sus culturas y sus formas originarias, sin intervención de la cultura mexicana, sin los mexicanos, sin la nación mexicana, que como ustedes la conocen, que intervenga. De esa manera pueden conservar usos y costumbres sin tener que pedirle permiso a nadie y sin tener el riesgo de que llegue alguien a imponérsele. ¿Correcto? Esas son las dos maneras, con organizaciones no lucrativas o con organizaciones políticas, para evitar que los obliguen a cambiar su forma de ser. Esta imagen que ustedes tienen aquí es precisamente una organización no lucrativa. Están marchando precisamente para que se les respete su cultura originaria. ¿Correcto? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Esto queda claro? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver qué es el concepto de cultura global. Hay mucha gente que apoya la homogenización. Lo que argumentan es que una cultura global y donde todos pensemos igual y tengamos la misma forma de ver el mundo, no sé por qué puse de ver, he estado a lo mejor distraído, em, no es de ver, ya estoy igual que muchos de ustedes escribiendo en sus tareas, es de ver, ¿sí? El mundo habría menos conflictos. Después de todo, la mayor parte de las guerras tienen que ver con las diferencias entre religiones y políticas. Este proceso se llama globalización. Es como les decía lo que se le llama la imaginación cultural al principio de la clase. Antes lo llamamos globalización. Globalización es que todas las culturas sean iguales y que haya una sola cultura, una cultura global. Mm, y mucha gente piensa que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Piensan que si todos pensamos de la misma manera, que si todos somos el mismo país, lo más probable es que nosotros tengamos una igualdad de ideas y por lo tanto ya no haya conflictos. Esto pues es una cosa que no es cierta, vamos a ver por qué. Pero por ejemplo, este es un proceso que se empezó a principios del 2000 y donde la gente decía que todas las culturas tendrían que ser iguales, que todos tendríamos que hablar un mismo idioma. Obviamente el que se escogió fue el inglés y que si todos hablábamos inglés y que si todos pensábamos las mismas cosas íbamos a tener menos guerras, menos conflictos, menos peleas entre los diferentes países. Quien propuso esto evidentemente fueron las grandes empresas que lo que querían es poderle vender a todo mundo. Ajá. Obviamente esto se terminó muy rápido, que era pues una farsa, y fue una de las cosas que todo el mundo trató de conservar su propia cultura. ¿Realmente evitaríamos guerras con una cultura global? La respuesta actualmente es no. ¿Sí?
Esta postura es parcial y equivocada, pues el mundo moderno tiende más a conflicto dentro de las competencias y sobre todo por los recursos. Por otro lado, desaparecer una cultura es ir disminuyendo el espíritu humano. La gente ya no pelea por territorios, joven. Los territorios ya están dados todos. Ya no hay ningún lugar que el territorio no esté dado. ¿A qué me refiero con esto? Ya no existe ningún país, ningún lugar que ya no esté dominado por otro país. ¿Sí? Incluso la Antártida, donde nadie puede vivir, está repartido. Entonces ya la gente no pelea por territorios, no pelea por quién es la mejor cultura. Y ahorita la que la gente está peleando es por quién tiene el dinero, quién tiene más recursos, quién tiene más cosas para poder explotarlos. Entonces ya no estamos hablando ay, es que mi cultura es la mejor, es más bien, ¿qué puedo agarrar yo? ¿Qué puedo consumir yo? ¿Qué puedo convertir yo en una parte de la industria? Y precisamente esto ya no representa realmente una guerra armada, sino más bien a ver cómo le hago para conseguir los recursos del otro, ¿sí? Entonces no es un tema ya ahorita de cuál cultura es mejor, sino de quién tiene más. Y de la persona que tiene más, a ver qué le puedo quitar. Una de las cosas que hablando de Cherán, que ahorita les hablábamos de Cherán, la razón por la que Cherán tuvo que hacerse independiente su forma de gobierno, ni siquiera fue porque su cultura fuera menospreciada, jóvenes. Lo que pasa es que se estaban robando el cerro. Los talamontes se metían al cerro a robarse la madera y robarse los recursos precisamente de la zona. Entonces, pues básicamente quiero que entiendan que no fue una cuestión de cultura lo que orilló a Cherán a hacerse independientes de ese sentido, sino más bien fue una cuestión de recursos, ¿sí? Cuando ustedes crezcan, y nosotros ya estamos en ese proceso, pero para ustedes va a ser todavía peor, la idea va a ser, el conflicto va a ser siempre qué cosas tienen y quién trata de quitárselos, ¿sí? Otra de las cosas que también hablamos es que mientras menos culturas haya, menos variedad de cosas tenemos, de danzas, de bailes, de tradiciones, de comidas, de literatura, de arte, de todo el tipo de cuestiones que nos hacen felices. Mientras menos culturas haya, menos opciones vamos a tener. Y mientras menos opciones vamos a tener, más aburridos, más tristes, más deprimidos vamos a estar. ¿Correcto? El verdadero camino a la unidad es el reconocimiento y aceptación de las culturas que son diferentes. Para lograr esto es necesario conocer y reconocer que las otras personas están en su derecho de ver las cosas de manera diferente. El entendimiento entre culturas se encuentra la paz. ¿Sí? Esto es una variación de la frase de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Básicamente, esto más puesto más desde el punto de vista más humano es esta. Si entendemos que las culturas son diferentes y que la gente tiene derecho a pensar diferente, ahí es cuando vamos a encontrar la paz. Entonces no es tanto el hecho de que, oye, mi cultura es mejor, o deberías hacer esto, o deberías pensar esto, o deberías tener mi misma religión, o deberías tener mis mismas tradiciones. La idea es, bueno, qué bueno que tú tienes la tuya, siempre y cuando tú no me lastimes a mí con tu cultura, yo no tengo ningún problema en que la tengas. Esa sería la base de nuestro entendimiento cultural, ¿correcto? Em, si nosotros podemos entender a las otras culturas, no tendremos necesidad de pelearnos con ellas, ¿correcto? Y bueno, em, eso sería por esta sesión. Vamos a dejar las preguntas del cuestionario. Para antes de que se vayan y antes de que se desconecten, recuerden que siempre hay un par de anotaciones y por eso es que dejo esto un buen rato. Las preguntas son lo que vimos en la clase y les decía ayer a sus papás, pues toda la clase y todas las preguntas están en orden de las diapositivas que puse. Entonces aquí están todas las preguntas, ¿qué es la homogenización cultural? ¿Por qué es más frecuente la homogenización cultural en las ciudades? ¿Por qué las personas de las zonas rurales tienen problemas para conservar su cultura? ¿Y cómo defienden su cultura los pueblos autóctonos? ¿Y cómo podemos hacer para mantener la paz entre culturas diferentes? 5 preguntas de lo que acabamos de ver.
Así que yo espero que no les genere problemas.